$1,000 puede costar un solo ejemplar de cigarro premium enrollado a mano, y en situaciones excepcionales, su valor llega a alcanzar cifras en los millones de dólares. ¿Para qué invertir sumas tan elevadas en un objeto compuesto únicamente por hojas de tabaco? A primera vista, el producto carece de incrustaciones de diamantes o de baños en oro que justifiquen su precio, pero la realidad técnica es que la ausencia de materiales preciosos se compensa con una complejidad procesal extrema, donde solo intervienen elementos orgánicos procesados con precisión absoluta. Más de 600 pares de manos diferentes intervienen en la creación de un solo cigarro auténtico, desde la semilla hasta el empaque final. El proceso solo está cobrando fuerza tras la cosecha. Cada hoja debe atravesar cientos de pasos individuales que garantizan su textura y combustión, lo cual requiere una supervisión constante por parte de especialistas en botánica y fermentación. 5 años es el tiempo de espera acumulado que a veces se necesita para que la materia prima alcance su madurez óptima. Se puede notar cómo el equipo de expertos monitorea la humedad y la temperatura en las salas de añejamiento, donde el tabaco reposa en fardos protegidos. Todo se vuelve más complejo cuando se considera que el ambiente debe permanecer estático para evitar la degradación de los aceites esenciales. Cientos de talleres de renombre mundial operan bajo estándares de artesanía que prohíben cualquier automatización mecánica en la formación del cuerpo del cigarro. La cámara se desliza a lo largo de los bancos de trabajo, donde los torcedores seleccionan las hojas según su elasticidad y color. Más adelante se complica, ya que la arquitectura interna del cigarro debe permitir un flujo de aire constante sin obstrucciones. Los maestros artesanos aplican una presión uniforme con las palmas de las manos para asegurar que el núcleo de la pieza no presente huecos ni nudos excesivos. El equipo separa gradualmente las hojas dañadas de las perfectas, descartando cualquier unidad que presente una vena demasiado gruesa o una rotura microscópica. Transición al siguiente nivel. Las hojas se posan en una capa uniforme sobre las mesas de madera de cedro mientras se realiza el corte final de la perilla. Se ve cómo la cuchilla de acero afilada retira el sobrante con un movimiento seco y preciso, definiendo la forma que el consumidor final tendrá en sus manos. Este nivel de detalle es lo que convierte a un producto vegetal en uno de los artículos manufacturados más refinados del planeta. El material abandona el taller, pasando a una fase tranquila de inspección de calidad final. 250 millones de cigarros. Esa es la cifra que supera anualmente la producción de la República Dominicana, consolidándola como el mayor exportador a nivel mundial. ¿Por qué esta nación caribeña ha logrado desplazar a Cuba, que durante décadas fue considerada el único territorio sagrado y el estándar absoluto para cualquier fumador? A primera vista, la hegemonía cubana parecía inamovible por su carga histórica, pero en realidad, el cambio de liderazgo no responde únicamente a dinámicas políticas o comerciales externas. La transformación se basa en una evolución técnica de la calidad, donde firmas como Davidoff, Arturo Fuente y La Flor Dominicana han redefinido los estándares del torcido a mano. Pero esto es solo el comienzo. La manufactura dominicana ha impulsado el arte de la elaboración manual hacia un nivel de precisión técnica superior. Se puede notar cómo los artesanos seleccionan y manipulan las hojas con una meticulosidad que garantiza una estructura interna perfecta. Más adelante se complica. La elección entre un cigarro cubano, arraigado en una tradición centenaria, y uno dominicano de concepción moderna, se convierte en un dilema de perfiles técnicos y de construcción. Independientemente de su origen geográfico o de la marca que lo respalde, el cigarro sigue siendo un derivado directo de las hojas de tabaco procesadas. Se ve cómo el humo denso emana de la combustión lenta de estas capas vegetales. El proceso solo está cobrando fuerza. Existe una percepción técnica errónea que asocia frecuentemente al cigarro con un nivel de toxicidad inferior al del cigarrillo, debido a su vínculo cultural con el lujo. Entre 10 y 20 veces más nicotina
puede contener una sola unidad en comparación con un cigarrillo convencional. ¿Para qué conocer esta proporción química si el humo no suele inhalarse profundamente? A diferencia de otros productos de combustión, las toxinas del tabaco se absorben directamente a través de la mucosa oral del consumidor. Este mecanismo de absorción biológica genera una dependencia química inevitable con el uso regular, incluso sin la expansión pulmonar del humo. Todo se vuelve más complejo cuando se analizan los efectos fisiológicos a largo plazo sobre los tejidos. El hábito de consumo incrementa de forma sistemática el riesgo de desarrollar patologías oncológicas en la boca, la laringe y el esófago, además de provocar deterioros estructurales en las encías. El equipo médico y los investigadores han confirmado que el humo del cigarro posee una densidad y un peso molecular superior al del tabaco triturado de los cigarrillos. Transición al siguiente nivel. Para los individuos expuestos de forma pasiva y frecuente, las partículas pesadas en el ambiente mantienen su capacidad de daño. Se puede notar cómo el humo se asienta en los espacios cerrados, manteniendo una concentración elevada de agentes químicos. Estas sustancias suspendidas son capaces de originar disfunciones en el sistema respiratorio y problemas pulmonares crónicos en terceros. El impacto biológico del producto se manifiesta así en toda su extensión técnica. Desde este punto, la comprensión sobre la composición y el efecto de estos artículos de lujo queda establecida bajo parámetros científicos claros. El procesamiento de los datos sobre su toxicidad y su producción global permite observar el panorama completo de la industria tabaquera actual. El material informativo cierra esta fase, permitiendo una visión objetiva sobre la evolución de este sector. Menos de 1 milímetro. Ese es el diámetro de las semillas que dan inicio al proceso de creación de un cigarro de alta gama. ¿Por qué un elemento tan minúsculo requiere una supervisión técnica tan exhaustiva durante sus primeras horas? A simple vista, el grano parece insignificante, pero contiene toda la información genética necesaria para desarrollar hojas de gran envergadura. El equipo agrícola selecciona estos granos con rigor extremo para depositarlos en bandejas de suelo estéril, cubriéndolos con una capa fina de sustrato que permite el paso controlado de la luz y retiene la humedad necesaria. El proceso solo está cobrando fuerza. Dentro de invernaderos sellados, los sistemas de control monitorean la temperatura y la higrometría con una precisión casi horaria para garantizar la germinación. Se puede notar cómo los primeros brotes verdes perforan la superficie en apenas unos días de incubación constante. Las plántulas permanecen en este entorno controlado entre 4 y 6 semanas, alcanzando una altura técnica de entre 15 y 20 centímetros antes de su traslado definitivo. 15 centímetros es la medida exacta que indica que la planta está preparada para abandonar el clima artificial y enfrentarse al suelo abierto. En las plantaciones de mayor prestigio, la transferencia al terreno se ejecuta íntegramente de forma manual para evitar daños estructurales en el tallo joven. Los trabajadores colocan cada ejemplar en hileras perfectamente alineadas sobre suelo aireado, respetando una distancia equivalente al ancho de una mano entre cada planta. Pero esto es solo el comienzo. Esta separación milimétrica impide que las hojas se solapen en el futuro y permite que el sistema radicular se ancle en las capas profundas de la tierra sin interferencias. La siembra no arranca en cualquier momento del día. En regiones como República Dominicana y Nicaragua, los agricultores inician las labores exclusivamente durante las primeras horas de la mañana. Se ve cómo la luz solar tenue y la alta humedad ambiental protegen a la planta joven mientras el suelo permanece blando y receptivo. Esta ventana temporal es crítica para evitar el estrés térmico y la deshidratación inmediata del tejido vegetal recién trasplantado. Todo se vuelve más complejo. 8 semanas es el periodo aproximado que dura la fase de control de crecimiento una vez que la raíz se ha estabilizado en el campo. Los cultivadores inspeccionan diariamente la firmeza de los tallos,
la saturación de color en el follaje y los niveles de humedad en el estrato de tierra. Dependiendo de la orografía del terreno, se emplean sistemas de riego por goteo o aplicaciones manuales de agua. A primera vista, el riego parece una tarea rutinaria, pero en realidad es la herramienta que calibra la concentración de nutrientes en cada fibra de la hoja. Transición al siguiente nivel. Cuando el ejemplar alcanza una altura situada entre 1,20 centímetros y 1,50 centímetros, aparecen los primeros botones florales de color púrpura. En este punto exacto, se realiza el desbotonado o eliminación manual de la punta superior antes de que la flor llegue a abrirse. Mediante esta acción técnica, la energía de la planta se desvía del proceso reproductivo para concentrarse exclusivamente en la expansión de las hojas existentes. Más adelante se complica. La cámara se desliza a lo largo de las filas mientras los operarios eliminan también los brotes laterales para evitar la dispersión de los recursos biológicos. Al superar el 1,50 centímetros de altura, comienza la cosecha, la cual se ejecuta hoja por hoja, siguiendo una estructura de capas estrictamente definidas. Cada nivel de la planta desarrolla un perfil químico diferente, variando su contenido de nicotina, su capacidad aromática y su resistencia física según su proximidad al sol. El proceso no termina con una sola pasada por el campo. Un mes o más es el tiempo que se requiere para completar la recolección total de una sola planta de tabaco premium. Después de cada ronda de recolección, el tallo se deja en pie para permitir que los niveles superiores alcancen su madurez fisiológica óptima. Esta cosecha por etapas asegura que cada estrato cumpla una función mecánica y sensorial específica dentro de la arquitectura del cigarro final. La capa inferior, denominada vallado, produce hojas delgadas y ligeras que poseen una excelente tasa de combustibilidad. Estas se utilizan como base en el interior del cigarro para garantizar que el fuego se mantenga constante y uniforme. 7 días después de retirar el vallado, se recolectan las hojas de la sección media conocidas como viso. Se puede notar que estas piezas son más elásticas, poseen un grosor superior y aportan un aroma moderado que equilibra la estructura interna del producto. Y esto no es el límite. Finalmente, se llega al ligero, que son las hojas ubicadas en la cúspide de la planta y que han recibido la mayor cantidad de radiación solar directa. Estas hojas son densas, ricas en aceites esenciales y poseen la mayor concentración de nicotina, lo que aporta cuerpo y persistencia al sabor. ¿Por qué se rechaza el uso de maquinaria pesada en esta fase de la producción? Una cosechadora industrial podría derribar plantaciones enteras en pocos minutos, pero destruiría la integridad física de las hojas. En la producción artesanal, cada hoja debe permanecer intacta, sin desgarros ni magulladuras, siendo recolectada justo en su punto máximo de maduración. Solo bajo estos parámetros técnicos, el material es considerado apto para los procesos de curado y fermentación posteriores. El flujo de materia prima abandona el campo de cultivo, moviéndose hacia las instalaciones de procesamiento, donde iniciará su transformación final. Así concluye la etapa de cultivo y recolección controlada de la hoja de tabaco. 30 a 45 días. Ese es el periodo exacto en el que las hojas de tabaco recién cosechadas abandonan su estado verde para iniciar una transformación profunda en los graneros de curado tradicional. ¿Por qué se evita el uso de secadoras industriales de alta velocidad en esta fase crítica? A primera vista, la tecnología moderna agilizaría el proceso, pero el calor acelerado destruiría las enzimas esenciales, mientras que el curado lento en vigas de madera permite una conversión biológica completa que define la calidad futura del producto. Cada hoja se dobla manualmente por el tallo y se cuelga con precisión sobre postes horizontales que atraviesan la estructura de un extremo a otro, creando una red densa y organizada. Según la variedad recolectada y el perfil de sabor buscado, los especialistas seleccionan entre el curado al aire, al sol, por calor o mediante humo controlado. Pero esto es solo el comienzo.
La clorofila comienza a descomponerse de forma gradual, mientras los compuestos aromáticos emergen en el tejido vegetal. Se puede notar cómo el aroma en el interior del granero muta con el paso de las jornadas, pasando de un olor herbáceo, crudo y ligeramente ácido a una fragancia mucho más dulce y sofisticada. Las hileras de hojas suspendidas cubren el techo por completo, moviéndose levemente con las corrientes de aire natural. El equipo monitorea visualmente el cambio de coloración, observando la transición del verde al amarillo y finalmente al tono marrón cobrizo que caracteriza al tabaco correctamente curado. Más adelante se complica. Los trabajadores expertos no utilizan termómetros digitales ni sensores complejos, sino que confían plenamente en el tacto y el olfato para determinar el punto óptimo de maduración. La humedad y el flujo de aire se regulan de forma estrictamente manual, abriendo o cerrando las ventanas de madera que rodean el granero según las condiciones climáticas externas. Solo parece evidente que una ventana abierta no cambia nada, pero en realidad, un retraso de pocas horas en este ajuste puede provocar que todo un lote se vuelva quebradizo, desarrolle moho blanco o pierda su aroma de forma irreversible. El proceso solo está cobrando fuerza. Una vez que las hojas alcanzan el nivel adecuado de flexibilidad, se recolectan y se apilan en grandes estructuras llamadas pilones. Estas pilas no se comprimen mediante prensas mecánicas, sino que las hojas se asientan suavemente bajo su propio peso para generar las condiciones de fermentación natural. Se ve cómo los operarios insertan tubos metálicos huecos hasta el centro de cada pilón para vigilar la temperatura interna. Si el calor generado por las reacciones biológicas supera los 122 grados Fahrenheit, la pila entera debe ser desmontada y reconstruida a mano. Transición al siguiente nivel. Este procedimiento de rotación se repite entre 3 y 5 veces durante todo el ciclo de fermentación para asegurar la uniformidad del lote. Para las hojas tipo ligero, que son más gruesas y ricas en aceites esenciales, este proceso puede extenderse hasta por 6 semanas consecutivas. En contraste, las hojas más finas como el viso o el velado requieren un tiempo menor, completando su ciclo en un periodo de 3 a 4 semanas. En esta etapa no termina. Finalizada la fermentación, los maestros artesanos inician la fase de clasificación manual sobre grandes mesas de trabajo. Los manojos se separan con cuidado y cada hoja se examina individualmente considerando su posición original en la planta, el grosor, el contenido de aceite y la elasticidad de sus venas. Se puede notar cómo el equipo las divide según su función final: la tripa para el núcleo interno, el capote para la estructura y la capa para el exterior, seleccionada por su perfección visual. Todo se vuelve más complejo. Las hojas clasificadas se agrupan en mazos de aproximadamente 35 a 50 unidades, atados con fibras naturales antes de pasar a las salas de almacenamiento. Algunos productores de alta gama etiquetan cada mazo con el año de cosecha y la región de origen para mantener una trazabilidad absoluta durante los años de envejecimiento. Sin embargo, antes de realizar cualquier mezcla, es obligatorio retirar el tallo central de la hoja. ¿Para qué se elimina esta estructura leñosa si ya está seca? Si el tallo permaneciera intacto, el cigarro final tendría una combustión irregular y una textura interna incómoda. El material debe recondicionarse primero. Para evitar que la hoja se rompa, los mazos se colocan en salas de humedad controlada o se cubren con paños húmedos entre 12 y 24 horas. Una vez recuperada la suavidad, los trabajadores tiran suavemente del tallo desde la base hasta la punta para separarlo del tejido. En las hojas destinadas a capas y capotes, el tallo se retira por completo para garantizar una superficie lisa y sin costuras visibles. Para la tripa, solo se extrae la sección inferior, dejando un pequeño núcleo que ayuda a mantener una combustión lenta y uniforme. El proceso pasa suavemente a la transformación final. El envejecimiento en salas especializadas se convierte entonces en el único factor relevante, donde el tiempo actúa sobre la química del tabaco.
Algunas capas premium descansan hasta 10 años antes de ser utilizadas en la fabricación de un solo cigarro. Cada lote se etiqueta con la variedad, la altura de la hoja en la planta y la fecha exacta de inicio del reposo. Cuando el envejecimiento termina, los maestros ligadores evalúan de nuevo cada hoja mediante el tacto y el olfato. El equipo combina diferentes tipos de tabaco para que unos mantengan la combustión, mientras otros aportan profundidad, calidez y aroma. La cámara se desliza a lo largo de las mesas donde comienza el armado. La construcción inicia con la tripa, donde cada hoja se enrolla en una espiral suelta para permitir que el humo fluya sin obstrucciones a través del núcleo. Sobre este centro se aplica el capote, una hoja elástica que sujeta el conjunto firmemente mientras el artesano la presiona en un movimiento espiral de abajo hacia arriba. Posteriormente, el cigarro se coloca en un molde de madera con 6 u 8 ranuras, permaneciendo bajo presión moderada durante varias decenas de minutos. Al salir del molde, la pieza pasa a la mesa de la capa, donde el torcedor debe trabajar con una finura extrema. Se ve cómo oculta cada costura y suaviza los giros de la hoja exterior, manteniendo su elasticidad natural. Como paso final, la cabeza del cigarro se recorta con precisión y se sella con una gota de adhesivo vegetal de origen natural. Aunque un artesano experimentado completa esta tarea en apenas 2 o 5 minutos, alcanzar tal destreza requiere años de práctica intensiva. Los cigarros terminados no se empaquetan de inmediato, sino que pasan a una inspección de calidad bajo luces enfocadas. El inspector rota cada unidad, buscando variaciones de color, pliegues o roturas en la superficie de la capa. También se comprueba la densidad presionando el cuerpo del cigarro para detectar puntos huecos o zonas con exceso de tabaco. El material alcanza la preparación para la forma. Los cigarros aprobados se trasladan a salas de reposo adicional durante semanas o meses antes de su embalaje definitivo. En la zona de empaque, las unidades se organizan por línea de producto, tamaño y color exacto de la capa, colocándose en cajas de madera o papel de alta calidad. Las cajas de madera de cedro son la opción predilecta debido a su capacidad para regular la humedad y preservar los aceites esenciales del tabaco. Algunas ediciones limitadas se sellan a mano con bandas oficiales e incluyen certificados con el número de lote y el nombre del artesano responsable. El flujo procesado se marcha más allá por la cadena de distribución comercial. Así concluye una de las etapas clave de la producción de acero. 84 pasos. Esa es la cantidad mínima de intervenciones manuales que requiere la creación de un solo cigarro antes de llegar a su caja definitiva. ¿Por qué se considera que este objeto contiene mucho más que simples hojas de tabaco secas? A primera vista, parece un producto agrícola procesado, pero en realidad custodia siglos de historia técnica, destreza manual y el orgullo profesional de quienes participan en su elaboración. Esta estructura compleja no es fruto del azar, sino de la aplicación rigurosa de conocimientos transmitidos por generaciones de artesanos especializados. El proceso solo está cobrando fuerza en las mesas de trabajo. Se puede notar cómo cada capa de hoja es seleccionada por su textura y elasticidad, mientras la cámara se desliza por las manos de los torcedores que ejecutan movimientos rítmicos y precisos. Estos operarios han dedicado décadas enteras a perfeccionar la técnica del enrollado manual, una tarea que las máquinas no han logrado replicar con la misma sensibilidad. Más adelante se complica, ya que la densidad del cigarro debe ser uniforme para garantizar una combustión constante. La experiencia de uso se aleja de cualquier automatismo cotidiano. Se ve cómo el humo se desplaza con lentitud, transformando el acto en un ritual técnico y personal que exige una inmersión absoluta y sin prisas por parte del individuo. No se trata de un consumo acelerado, sino de una observación detallada de la arquitectura del tabaco y su comportamiento físico ante el fuego. Todo se vuelve más complejo cuando se entiende que cada calada es el resultado final de una cadena de suministro que prioriza la preservación de este oficio vivo sobre la producción masiva. Esta fase del análisis técnico sobre la industria del tabaco y sus procesos de manufactura artesanal llega a su cierre.
El conocimiento depositado en cada unidad fabricada permanece como un testimonio de la ingeniería manual que sostiene a este sector industrial. El material abandonó el taller de los artesanos, pasando a una fase tranquila de almacenamiento y distribución final.